Bienvenidos, queridos escuchas. Este es el octavo episodio de este podcast, Desde el Umbral, un espacio para hablar de transición energética y cambio climático. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos muy felices de contar con un invitado espectacular que no requiere introducción. Es todo un líder de opinión en el sector energético mexicano y global. Tenemos ni más ni menos que a Bernardo del Castillo. Bernardo del Castillo Olvera destaca, primero, su trabajo como paramédico y bombero voluntario con nada menos que 14 años. Comenzó su carrera trabajando en México y Centroamérica como consultor para empresas de consultoría en seguros, seguridad y protección ambiental, cambiando después al sector de manufactura en alta tecnología, plásticos y automotriz. Durante su paso por el sector manufactura, estuvo involucrado en aspectos relacionados con calidad y desarrollo de proyectos de mantenimiento. Trabajó después como director de la consultoría técnica Adelanta Consulting, antes de pasar al sector energía, donde por supuesto cuenta con una amplia experiencia en desarrollo y supervisión de proyectos de infraestructura energética. En el sector energía, Bernardo ha trabajado en empresas como Iberdrola, Iberinco España, Acciona Industrial, Scottish Power, Mahindra Susten, y bueno, todas involucradas en el desarrollo, construcción y operación de proyectos energéticos. Ha colaborado también con autoridades reguladoras de varios países para el diseño e implementación de políticas públicas y estrategias de desarrollo sustentable y gestión de energía. Además, tiene también un podcast que recomendamos a ustedes seguirlo, es Hold My Atole y está disponible en Spotify. Con eso, comenzamos. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales, un podcast sobre la transición energética y el cambio climático. Bienvenidos. Estimado Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Desde el Umbral. Muy buenos días, buenas noches en México, buenos días acá en la hermana república de Cameltown. ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto. Es un gusto contar con tu presencia. Y bueno, estamos muy contentos. Te platico que en este podcast, estimado Bernardo, buscamos que el conocimiento y la experiencia nos permitan entender mejor los desafíos, las oportunidades y las posibles soluciones hacia un futuro energético justo y sostenible, pero por supuesto que contando con una gran experiencia como la tuya, amigo de muchos años. Yo tuve el gusto de entrevistarte por primera vez hace aproximadamente 3 años y medio, a plena pandemia, Sí. cuando el equipo de WeTweet Energy empezamos a responder, a tratar de hacerlo sobre la política pública de la administración anterior, y pues hoy estamos aquí varios años después con las situaciones tal vez más complicadas aún. Por lo menos antes había algo de pretextos, ahora tal vez ya no. Así es que, bueno, pues para darle un poquito de contexto a nuestro auditorio, como sabes, siempre nos gusta entrar un poco en materia preguntándole a nuestros invitados algo sobre tu experiencia. Tú nos decías que es medio aburrida y todo. No, para nada. La verdad es que creo que es bien interesante y me gustaría que nos contaras un poco, sobre todo, cómo te desarrollaste, cómo fuiste cambiando y no omitas en tus múltiples años como bombero, para después hablarnos sobre project management, análisis de riesgos y distintos elementos en relación de infraestructura energética. Bernardo, bienvenido, adelante. Gracias, David Beers. Es un enorme gusto estar aquí. Eh, pues es una mezcla de cosas. Bueno, me voy a saltar mi infancia porque, bueno, pues fue bastante normal, ¿no? Me perseguían los perros, me caí de la bici y esas cosas que hace la gente. Pero luego, sí, a ver, un buen amigo mío estaba haciendo un curso de paramédico, a mí me interesó el asunto porque yo quería ser médico después. Luego no sucedió nada de eso, pero bueno, me hice mi curso de paramédico y entonces ahí andaba yo haciendo pininos. Luego empecé en la bombereada y todo esto, pues de alguna forma no sé, me dio una buena visión de lo que me gustaba, y al final empecé a trabajar después para, con un despacho de consultoría en seguros, como decía Viviana, hace 8 siglos de esto más o menos. Y de ahí, luego estuve trabajando en consultoría con unos colegas que tenían una firma pequeñita. Luego terminé trabajando para una empresa francesa en Cuernavaca. Ajá.
como su manager de seguridad y salud ocupacional y protección ambiental, ahí en CIVAC y toda la onda, que todo el mundo conoce CIVAC, y si no, pues no vayan porque es una zona industrial como cualquier otra, ¿no? Y luego, pues básicamente fue de ahí, desde ahí me fui a automotriz, estuve trabajando ahí en Azcapotzalco, y luego acabé haciendo consultoría otra vez, después en Iberdrola, México, y todo esto fue haciendo seguridad y salud, protección ambiental, y en esos años, bueno, estuve trabajando para MAFRE también, MAFRE que es un instituto, MAFRE tiene un instituto de investigación en seguridad, en donde además hacen certificaciones contra incendio y todo esto. Ellos son los responsables de una buena parte de mi formación inicial, de hecho, y siempre les he agradecido porque la verdad es que siempre fueron muy literalmente siempre fueron muy buena onda conmigo, ¿no? Y entonces, pues me dieron chance cuando estaba muy chavo. Y bueno, pues ellos son básicamente los culpables de que me gustara todo este rollo de la seguridad y tal, ¿no? Después, luego de todo esto, con Iberdrola México, pues acabé en España porque me llevaron a España para que me hiciera cargo de todo lo relacionado con seguridad, risk management y protección ambiental en todos los proyectos que tenían alrededor del orbe en ese momento. Pero en esas estaba yo cuando surgió un problema en Qatar con la gente de seguridad de Qatar y con Qatar Petroleum, que era como el dueño del proyecto. Y por eso acabé en Qatar, ¿no? Así fue como di el salto a las arenas del desierto. ¿En qué año? Esto fue en el 2007. Ok. Y luego de ahí, pues ya fue un ir y venir de allá para acá, ¿no? Fue Qatar, después Argelia, luego Escocia con Scottish Power. Ahí estuve. Yo construí el departamento de seguridad, protección ambiental, risk management y business continuity para el área de offshore de Scottish. Offshore como eólica. Entonces, esto fue, pues ya sabes, construcción de parques eólicos en el agua, básicamente. Entonces, Scottish Power pertenece a Iberdrola y a mí en algún momento me dijo Iberdrola, bueno, mi niño, pues sácate de aquí, vete ahí a Escocia y me organizas ese asunto del departamento, ¿no? Ajá. Entonces, eso fue muy interesante, no solo por el mundo offshore es muy interesante de suyo, pero también fue interesante porque hubo que integrar seguridad y salud con protección ambiental, con business continuity, con disaster y emergency management, y con risk management, no desde el punto de vista financiero únicamente, sino del general, ¿no? Estábamos, por ejemplo, todos los proyectos que se hicieron en aquel entonces en Scottish Power y todos los que se diseñaron pasaban por nosotros porque había que hacer toda la analítica o analizarlos desde una cantidad enorme de puntos de vista para asegurarse primero de que eran factibles, luego de que económicamente eran viables y luego de que los riesgos y los problemas existentes en donde había que hacer los proyectos se podían gestionar. Riesgos no me refiero solamente a que alguien se lastimara, ¿no? Sino cosas como estando en el mar, ¿no? Cosas como tormentas temporales, que te pegue un barco en una turbina, que te encuentres una mina sin explotar, ¿no? que era algo que nos sucedió algunas veces. Sí, en el Báltico, para construir, hay un parque por ahí que ya va en la segunda parte, ¿no? Que es Wikinger. Una de las solicitudes del gobierno alemán, porque esto es Alemania, era justamente que si nos encontrábamos alguna clase de cosa relacionada con la guerra, pues había que llamar a la Kriegsmarine. Y muy bien, nos encontramos un avión entero ahí muy cerca de la costa, nos encontramos un torpedo también allí, cuidado, minas, ¿no? Entonces, era muy divertido porque te encontrabas la mina ahí y entonces había que ponerle un estrobo a la mina, el buzo le ponía un estrobo a la mina y se iba de ahí. Yo tengo una anécdota ahí con eso del estrobo y tal. Estaba yo limpiando con agua a presión un montón de basura porque parte del contrato incluía limpiar la basura que te encontraras.
y tienes una cámara en la escafandra, ¿no? Porque no buceas con tu traje de neopreno y eso es un asunto bastante más complicado. Entonces, Ok. estaba yo ahí limpiando con agua a presión y de pronto me llama el coordinador por el radio y me dice, oye, Galán, ¿qué es eso? ¿Qué esas letras blancas que están ahí enfrente de ti? Yo, ¿cuáles letras blancas? Con voz así como de desinflado, porque como estás abajo de 50 metros, en la parte Ujú. más profunda del Báltico, hablas así porque estás respirando mucho nitrógeno. Ujú. Entonces ya no me decía, a ver, ¿qué es eso? Entonces yo le eché ahí agüita y le dije, pues no sé, a ver, acércate para leer. Entonces me acerqué ahí. Me dice, a ver, pon un estrobo ahí, vete de ahí porque es una mina. Ah, no, entonces ya me Oh, voy, ¿no? Entonces, sí. llamábamos a la Kriegsmarine, entonces llegaban los super pros de la Marina alemana, Alemana. bajaban a sus buzos, veían ahí qué onda, y entonces sí, así hicieron volar, no me acuerdo si fueron 12 o 13 minas. Uf. Entonces, claro, todo el mundo se iba de ahí a 3,000 metros y entonces, 3, 2, 1, ¡pum! Entonces, Ujú. ahí, fuentes de agua, era un espectáculo digno de ver, ¿no? Y entonces, mira, ese es el Báltico, sí. Ahí Ujú. sí, sí, si te vas un poco hacia abajo, a ver, dame un segundo. Ujú. Hay una isla que se llama Rügen, del lado derecho. ¿Dónde estoy? Hacia la derecha. Escribe el Sassnitz, Ajá. S-A-S-N-I-T, Ahí está. S-N-I-T-Z. Ahí está. Eso es. Esa es la isla. Y bueno, ahí está el puerto Ok. desde el que salían todas las Ajá. piezas de los aerogeneradores y las turbinas y todo esto. Y hay una isla que está ahí arriba a la derecha, una islita pequeña. Haz un poco más pequeña la pantalla. Más, un poco más. Allá. ¿Ves esa isla de arriba? Bueno, el Sí, sí. abajo de la isla, ahí en esa zona está el parque. Oh, ok. Sí, sí. O sea, no sobre la isla, sino sobre el agua. Claro. Esa es la zona donde Offshore. estoy, ¿no? Y bueno, pues historias como esas hay 5,000. Es un medio es muy divertido, es muy complicado, es muy peligroso y la gente se toma las cosas muy en serio. Entonces, bueno, esos fueron años muy entretenidos ahí en Escocia. Luego de Escocia regresé a España trabajando con Acciona, Ujú. para Acciona Industrial, que es en ese entonces Industrial era como el EPC mecánico de Acciona para solar, especialmente en proyectos CSP, Ujú. que es concentración, es como esto de los espejos y la torre tan bonita aquella ¿no? que no es la única forma, también hay en plano, pero bueno. Ujú. Especialmente en CSP y ciclo combinado. Y luego de ahí acabé con mis huesos en la India, trabajando para Susten, como decía Viviana hace un rato. Esto Sí. es solar puro, entonces, no sé, debemos haber montado 14 proyectos alrededor de la India y el primer proyecto solar privado en Saudi Arabia. Y luego ya, de ahí, Aquapower me trajo a Dubái. Luego Ajá. dejé de trabajar en Aquapower, abrí mi empresa y hoy pues estoy aquí en Abu Dhabi, trabajo, prácticamente todo mi trabajo lo hago para TACA, que es el Ujú. desarrollador de proyectos de energía más grande de la zona. De hecho, es una empresa gubernamental, básicamente. Pero tiene negocio en Canadá, tiene negocio en el Reino Unido, evidentemente tiene un montonal de negocio aquí. Digamos que TACA es privado, pero era una empresa gubernamental y entonces toda la gestión, por ejemplo, de energía y agua, la hace Ujú. TACA. O sea, construye y opera todas las plantas de generación de electricidad y todas las plantas de las desaladoras y la distribución de agua potable en el Emirato de Abu Dhabi, ¿no? Y lo demás hago otras cosas para empresas más pequeñas, pero eso tiene que ver sobre todo con la parte de compliance. Eh, Compliance legal, regulatorio y bueno, mucho de esto que llaman paperwork, ¿no? Que son Ujú.
son empresas pequeñitas que no tienen presupuesto para tener un manager que les haga compliance o business continuity o lo que sea. Entonces, bueno, esa parte se las hago yo. Pero yo que sé, el 85% de lo que hago lo hago para TACA. Y estoy persiguiendo alguna cosa con ADNOC, Recen, porque ese puede ser un buen contrato. Sí. Fascinante, estimado Bernardo. Y bueno, pues así llegué aquí. Entonces, pues me desperté hace un rato, fui por un café, como hablábamos hace un momento. Sí. Y me encuentro aquí frente a vuestras mercedes, ¿no? Y entonces aquí nosotros nos toca aprovechar la experiencia de Bernardo. Déjanos hablar, Bernardo, bienvenido, por cierto, al podcast. Gracias por estar aquí. Déjanos ir a la parte de transición energética. Ahora vamos a aprovechar tu expertise en la parte de infraestructura, porque una posible ruta en la transición energética es adecuar precisamente la infraestructura existente, que pues a lo mejor es fósil, para que sea menos contaminante por el resto del tiempo que le queda de su vida útil. Pero compártenos tú que sabes y que ya estás en ese frente, algunas ideas sobre lo que se puede hacer con esta infraestructura fósil para hacerla más amigable con el medio ambiente. Uy, ese tema da para varias cajas de whisky, que es mi medida de tiempo para las conversaciones, ¿no? Pero está bien. A ver, lo que pasa es que la infraestructura fósil en realidad no es que vaya a desaparecer pasado mañana, ¿no? El petróleo tiene que seguirse utilizando porque el mundo moderno no existiría sin petróleo. Todo lo que tenga algún contenido de alguna especie de plástico, pues viene, ¿no? del petróleo y del sacrificio de cientos de miles de dinosaurios hace millones de años. Y lo que pasa ahí es que, hacer esa infraestructura menos agresiva con el medio ambiente es una cuestión, se dice fácil, pero es una cuestión de actualización y mantenimiento, ¿no? Literalmente. Tiene que ver también con la aplicación correcta de políticas y procesos para no estar emitiendo porquerías a la atmósfera ni derramando petróleo, que ya ves que luego pasa que alguien anda ahí medio borracho en el barco y choca con la orilla y se hace un hoyo en el casco del barco y ya tenemos cosas como la del Exxon Valdez, ¿no? Que todo el mundo conoce. Sí. O explotan los pozos petroleros porque pues, son muy buenos para hacer las cosas bien, y entonces ahí tienes Piper Alpha, ahí tienes, ¿cómo se llama? La otra planta, la otra plataforma que voló en pedazos en el Golfo. Bueno, lo que sea. Entonces, al final, toda esta infraestructura fósil, mucha de la cual ya está llegando al final de su vida, de hecho, en la gente de TACA, que les contaba que es como mi cliente principal, está ahora mismo en el proceso de, y el proyecto está muy interesante, están en el proceso de decomisionar, o sea, de apagar y desmontar 3 plataformas petroleras en el Mar del Norte, al norte de Inglaterra. Uh-huh. Y decomisionarlas y desmontarlas implica que luego hay que poner otras 3 en el mismo lugar, ¿no? Porque no, o sea, se están decomisionando no porque ya no haya petróleo o gas, sino porque ya tienen 40 años ahí y va siendo hora de actualizarlas, entre otras cosas porque están viejas y evidentemente ya no pueden producir más de lo que producen después de muchas actualizaciones y lo que sea. Llega un momento en que la plataforma te dice ya no llego, o sea, no puedo procesar más. Entonces, ese proyecto está muy interesante. Yo estuve trabajando con la gente de Oil and Gas un par de meses para correr los análisis de riesgos del proyecto. Y la verdad es que es muy interesante porque al mismo tiempo que se está decomisionando y desmontando todo eso, pues lógicamente se está construyendo la siguiente plataforma para ponerla en el sitio donde están estas 3. Y así está pasando con una buena cantidad de la infraestructura fósil alrededor del mundo. No las refinerías necesariamente, porque una refinería es mucho más fácil de mantener actualizada, es mucho más fácil de expandir, porque está sobre el tierra, ¿no? Entonces es menos complicado el proceso de tenerla actualizada y funcionando en el tiempo.
Pero toda la infraestructura offshore, o una buena parte de ella, incluyendo plataformas, incluyendo perdón, pozos de perforación, incluyendo tuberías, incluyendo etcétera, etcétera, infraestructura de transporte y tal, perdón, necesita actualización porque es muy vieja. Y esa es una parte importante de la metodología para evitar que la infraestructura fósil siga siendo un problema para el medio ambiente. ¿Lo seguirá siendo? Pues sí, pero si tienes equipos nuevos, plantas nuevas y todo está bien actualizado, para empezar, tus protecciones son mejores, protecciones contra derrame, protecciones contra explosión, tienes equipos nuevos, tienes equipos actualizados, tecnología de punta. Y el diseño de las plataformas modernas se hace además pensando no solo en sacar todo el petróleo o el gas del mundo y ya está, sino que tienes que cumplir con mucha regulación nueva que está directamente ligada a la protección ambiental. Esto no quiere decir que no haya impactos ambientales, no quiere decir que la posibilidad de accidentes sea nula, etcétera, pero sí es una de las muchas formas que hay de gestionar el riesgo y el impacto ambiental que esta infraestructura genera, pues, en donde sea que esté, offshore y onshore, da igual. Buenísimo, muchas gracias. Bernardo, tenemos siempre que te escucho, creo que vale la pena aprovechar tu expertise. Y no quisiera dejar de lado un tema que es Dos Bocas, tal vez de 5 minutos, con el estado en el que vemos hoy. A lo mejor esto no te ha llegado, pero acaba de aprobarse el presupuesto, van otros $8,000 millones para Dos Bocas. ¿Qué 8,000. 8,000. O sea, 8 seguido de 3 ceros. Sí, o sea, Pero eso es lo ese era el presupuesto original, campeón. ¿Cómo que otros 8,000? Eso está ya planteado por lo pronto $8,000 millones para este año y nos seguimos para los siguientes otros tantos. Es decir, claramente, pues hay que seguirle metiendo. Independientemente del presupuesto de corto plazo, de lo que podamos tener, ¿cuáles serían tus perspectivas? En este momento, a mediados de noviembre del 2024, estaríamos considerando que Dos Bocas, insisto, tratando de no extendernos demasiado, de a 5 minutos, ¿cuál sería desde tu punto de vista lo que se puede hacer con Dos Bocas y lo que va a acabar ocurriendo de aquí a 2030? Bueno, el problema que tiene Dos Bocas es que como no hay nada público, pues tampoco puedes meterte ahí como a bucear a ver qué te encuentras. Pero, a ver, la cosa es muy sencilla. Todos sabemos que esa refinería, para esa refinería se usó el diseño de la refinería que iba a poner Calderón, que tiene la culpa de todo, y finalmente pues no puso la refinería, ¿no? Entonces, ese es un problema porque los equipos están diseñados para una altitud determinada y lógicamente si pones esos equipos con ese diseño al nivel del mar no van a funcionar igual. Entonces, de una vez les aviso, esa refinería nunca va a funcionar a la capacidad nominal a la que está diseñada porque los equipos no están diseñados para esa altitud. Y entonces aquí es donde todo el mundo me dice, ay, la química es así como magia. Entonces, si cambia la presión atmosférica, si cambia la humedad, si cambia la temperatura promedio, etcétera, los procesos químicos se ven afectados. Eso funciona así. Un ejemplo muy claro es que para hornear un pastel en Veracruz, no utilizas la misma temperatura en el horno que para hornearlo a la altitud de la Ciudad de México, porque la presión atmosférica es diferente y en un sitio el pastel sube a determinada temperatura, en otro sitio el pastel sube a otra. Ese es un ejemplo muy, es un mal ejemplo, pero funciona, ¿no? Claro. Entonces, la refinería no va a funcionar a la capacidad nominal para la que está diseñada, que ya no sé cuál es, porque con tanta cochinada, ¿no? Se supone que va a refinar, que va a procesar 340,000 barriles de crudo y se supone que sacará algo así como 170,000 barriles de gasolina, y pues eso no va a suceder, ¿no? Nadie sabe en el momento actual cuánto va a terminar siendo eso, porque luego tienes que operarla completa. Pero Y no va a ser. de la Coker no sabemos nada, ¿no? O sea, entre otros. No, de la Coker no sabemos nada, pero bueno, te voy a dar un dato interesante, ya que me dices que se van a gastar otra vez el total de lo que habían presupuestado inicialmente.
Si a estas alturas de la vida del proyecto van a meterle 8,000 millones de dólares adicionales, es porque una de varias. Tienen un problema de diseño que no han podido solucionar. Tienen un problema o varios o muchos problemas de montaje que no han podido solucionar. Tienen un problema con la plataforma. Todo esto estoy suponiendo. Conjeturas, sí, sí. O sea, tienen un problema con la plataforma porque les faltó, según lo entiendo, faltó elevar la cosa de 1,5 metros y compactarla bien. Como la refinería está construida sobre un manglar, tu problema es que todo lo de abajo, evidentemente, es agua o es suelo saturado con agua, y eso significa que las cimentaciones flotan. Y si las cimentaciones flotan, se mueven. Y si se mueven, te desalinean los sistemas. Entonces puede parecer una locura que digas, oye, es que, pues fíjate que este pedazo de rack se movió 30 centímetros para allá. Pues sí, 30 centímetros son 12 pulgadas, que es el diámetro estándar de un sistema para conducir vapor de un lado para el otro, por ejemplo. Entonces tienes problemas de alineación, problemas de cimentaciones que flotan. Y finalmente, meterle esa cantidad de dinero a un proyecto que ya costó o que va a terminar costando, no sé, 4 veces el presupuesto original. O sea, están gastándose el proyecto original otra vez. A estas alturas es porque algún problema muy serio tienen que tener, como te decía, puede ser de cimentaciones, puede ser mecánico, puede ser de instalación, lo que sea. No han podido solucionarlo y ahora que están en la fase de pruebas, o que deberían estar en la fase de pruebas, se están encontrando con una cantidad de problemas que requieren cambios en el diseño y por lo tanto cambios en el montaje y por lo tanto quitar cosas y volverlas a poner. Y después de eso, pues volverlas a probar y después de eso, pues saber qué, ¿no? Entonces, la situación se ve complicada si están inyectándole esa cantidad de dinero. Y si me quieres preguntar cuándo podría estar eso operando, pues la respuesta es que no lo sé. Pero de nuevo, si le acaban de volver a meter todo el presupuesto original, es muy posible que estén empezando a hacer las pruebas de toda la refinería en el 27. Ok. Sigamos hablando de cosas complicadas, porque en México hay muchas y se vislumbran quizás más. Ahora, finjamos por un momento, imaginemos que la política no es un obstáculo para avanzar en la transición energética. Y vamos a preguntarle a Bernardo, en tu opinión, Bernardo, ¿qué necesitamos o qué necesitaría México? Ojo, si la política no fuera un obstáculo, para reducir de manera importante las emisiones de gases de efecto invernadero. Uy, perdón, se me atoró la leche. Sí, ya hasta me ahogué. Si la política no fuera... Mira, hasta sudé, sí. A ver, si la política fuera un obstáculo, a ver, lógicamente, de nuevo, no puedes no depender o no puedes no tener esta infraestructura fósil. Entonces, primero hay que actualizar todas las refinerías. Actualizarlas implica la nota, pero, a ver, vamos haciendo unas cuentas ahí bien alegres como las que hacen todos los martes. Llevaban 20,000 millones de dólares en la refinería, ya le metieron otros 8,000, esos son 28,000. Vamos a suponer que tenemos 30,000 millones de dólares para usarlos en lo que nos plazca a los tres, y como la política no es obstáculo, hagamos que esto funcione bien. Con 30,000 millones de dólares pones todas las refinerías como cohetes, o sea, las actualizas de todo a todo, ¿no? Las dejas funcionando. Algunas son muy viejas, no van a funcionar al 100%, pero te metes en el umbral del 80, del 85, que ya es bastante bueno. No vas a conseguir la autosuficiencia en combustibles, ni mucho menos, pero estás refinando una buena cantidad de material. Con esos mismos, o sea, con parte de esos 30,000 millones de dólares, te metes a explorar todos los campos que no has explorado en el Golfo y offshore. Si la política no fuera obstáculo, te pones a hacer fracking y pones la producción en 1.8 millones, 1.9 millones de barriles diarios, que es lo que han estado presumiendo todo el sexenio pasado, a donde no llegaron ni jartos de vino.
pones el sistema interconectado, ¿cómo se llama, David? El sistema eléctrico. Cistrangas. El ¿no? Sistema Interconectado Nacional, el de eléctrico, ajá. El eléctrico, sí, lo Sistema pones también Eléctrico como Nacional. proyectil. Eso mismo, lo pones Transmisión. como proyectil balístico teledirigido intercontinental, ¿no? Para poder transmitir toda la... Te sigue alcanzando todavía a lo mejor para poner 4,500 o 5,000 megawatts a lo mejor en solar, en eólica, en ciclo combinado, ¿no? Es gas. Y pues a lo mejor te viene quedando lana todavía para una carnita asada y unas chelas. O sea, solo pensando en lo que se han gastado en la refinería, a lo güey, perdón, quedamos que sin peladeces, pero pude haber dicho algo mucho peor. Por supuesto. Solo pensando en lo que se han gastado en la refinería, con esa lana se podían haber hecho cosas muy interesantes sin construir la refinería, que es resultado de una decisión ideológica, ni siquiera es política, ¿no? La ideología le ganó a la tecnología y eso está muy mal. Podías hacer todo eso. Que no quieres, o sea, no quieres meter más generación de electricidad, bueno, vas a tener que meterla, pero quiero decir que 30,000 millones de dólares son un demonial de... ¿Se acuerdan de NOR 1, el superproyecto CSP solar aquí en Dubái, etcétera? Ese costó 1,300 millones de dólares y produce 1,000 megawatts. Pero a ver, déjame, te someto a una parte de estrés para nuestro auditorio que frecuentemente cuestiona el tema de hidrocarburos. Tú estás diciendo que para reducir gases de efecto invernadero había que hacer fracking, que para reducir gases de efecto invernadero hay que poner al tiro las refinerías. Y eso puede parecer contraintuitivo a algunos escuchas que no sean expertos en la materia. Yo creo que ese es un tema que merita un pequeño detalle. Es un tema escabroso, efectivamente, porque, oye, ¿cómo vas a reducir gases de efecto invernadero si estás elevando la producción de petróleo? Ya, una cosa es elevar la producción de petróleo y otra muy diferente es producir tan mal o producir con equipos en tan mal estado que no tienes otro remedio que contaminar. No sé si me explico. O sea, por eso los coches tienen convertidores catalíticos, por eso los motores de combustión interna son cada vez más eficientes, por eso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no puedes no utilizar o aprovechar la tecnología actual. No puedes no utilizar o aprovechar el recurso fósil del que hay un montón. Lo que pasa es que además el petróleo se va a acabar en 50 años. No, hijo, no. Lo que pasa es que no estamos perforando a la profundidad a la que sigue habiendo petróleo, pero tarde o temprano a alguien se le va a ocurrir algún método para perforar a 17,000 metros y sacar el petróleo que hay allí, ¿no? ¿Por qué mejorar las condiciones del Sistema Nacional de Refinación disminuye la emisión de gases de efecto invernadero? Porque el proceso se hace eficiente. Y entonces tienes menos pérdidas en sistemas, tienes menos pérdidas en equipos, tienes menos accidentes y tienes menos problemas de producción. Y entonces estás aprovechando mejor la materia prima, lo que quiere decir que tus emisiones, incluso las finales, son menores. Claro, entonces, también tenemos... Adelante, por favor. No, es solo eso. O sea, yo entiendo el punto de David, porque además tienes toda la razón. O sea, ahí mucha gente te ve con los ojos como platos y te dices, tú estás majareta, ¿no? No, pues no, en realidad no. Hacer un proceso industrial eficiente implica que el proceso emite menos. Sí o sí. Perdón, Claro, Vince, dime. sí, no, nada, que todo esto puede ser parte de los pasos de un plan de descarbonización, que ahí valdría la pena ver hasta cuándo y qué tanto te da este proceso eficiente para tener resultados en la vida útil de tu infraestructura y ver más o menos cómo lo vas nivelando, ¿no? Pero también es cierto que México, por ejemplo, tiene un potencial solar y eólico envidiados por muchas partes del mundo. ¿Qué hacemos para aprovechar mejor esto? No, a ver, lo que pasa es que ya te metes en esta... La descarbonización es la onda. Lo que pasa es que la descarbonización requiere de muchas decisiones que cuestan mucho dinero. Y esas decisiones, ya sé que dijimos que la política no era un obstáculo, pero esas decisiones las toman los políticos.
que no tienen ni papalotera idea de lo que están diciendo en el 99.8 de los casos. El 0.2% del tiempo que no es, se están durmiendo. Entonces, pues es difícil. Descarbonización. Ese es un tópico que da para otras 2 cajas de whisky, pero mira, vamos haciéndolo rápido. El punto es que la descarbonización no significa única y exclusivamente dejar de usar combustibles fósiles. La descarbonización implica tener procesos eficientes en términos de consumo energético, en términos de uso de energía, en términos de consumo inteligente de materia prima, ¿no? Porque si tu proceso es eficiente y tu materia prima la aprovechas mejor, evidentemente consumes menos energía y también emites menos gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero también generas menos residuos industriales, generas menos basura. Entonces, es un tema súper amplio. Y descarbonización pasa en algún momento del tiempo, lógicamente, por electrificación, ¿no? O modificación de flotas de vehículos, por ejemplo, para que sean híbridos en lugar de eléctricos y electrifica 100% en donde se pueda. La descarbonización depende sobre todo de una combinación efectiva de soluciones que realmente bajen o te permitan bajar tus toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, México tiene un potencial, México tiene más potencial solar que aquí, porque es más grande. O sea, los Emiratos Árabes Unidos enteros caben dentro de Sonora. Entonces, y Sonora es desierto, güey, ¿no? Entonces, cancha para solar hay un huevo. Y no solo fotovoltaica, puedes poner CSP, puedes poner como NOR, que es una combinación de CSP y fotovoltaica. Hay mucho potencial. En esa parte del país tienes, pues no sé, habría que hacer habría que hacer el estudio, pero no sé, yo quiero pensar que en la zona entre Chihuahua y Sonora tienes 35,000 megawatts. Claro. En solar, que es una estupidez de capacidad. Y del otro lado, en Oaxaca y la zona del Istmo, que tienes ahí las montañas y se hace un turbocargador magnífico ahí, ¿no? Pues tienes, no sé, yo hace mucho que no paso por ahí, ¿no? El primer parque eólico que se construyó ahí para CFE, la venta, lo construyó con Iberdrola. Y no sé qué tan desarrollada esté la zona ahora, porque esto tiene, pues es el milenio pasado, dense cuenta ustedes, ¿no? O bueno, a inicios de este milenio. Ajá. Entonces, no sé qué tan desarrollada esté la zona, pero ahí debe haber, no sé, a lo mejor 12 o 15,000 megawatts también, si las cosas se hacen de la forma adecuada. Entonces, háganse números, estamos hablando de 40,000 megawatts en renovable, ¿no? Que todo hay que decirlo, necesitan respaldo rodante, es decir, necesitan turbinas de gas porque las renovables no funcionan de manera permanente, ¿no? Ya no sé cómo dicen unos que son intermitentes, pues no, son variables, no. Es lo mismo. No funcionan todo el tiempo y ya, ¿no? Y lógicamente necesitas respaldo. El gas forma parte de ese mix y va a formar parte de ese mix siempre. Pero si puedes reducir el uso de gas o puedes limitar el uso de gas porque tienes un porcentaje importante de renovables metiéndole power a tu sistema eléctrico nacional que acabas de dejar como cohete con los 30,000 millones de dólares aquellos. Claro. Puede ser, o sea, puedes estar avanzando en la dirección correcta en términos de descarbonización, pero de nuevo es una combinación de 44,000 cosas diferentes y no todas las soluciones funcionan en todos lados. Hay que pensar que una cosa es la descarbonización de la generación de electricidad que le corresponde, por ejemplo, al Estado y que le corresponde regularla para que los privados tal, si la política no fuera un obstáculo. Pero también habría que mover esto a nivel industrial porque
los diferentes sectores económicos del país tendrían que meterse muy seriamente a la descarbonización también. Y de nuevo, estas son decisiones que toman tiempo y que sobre todo cuestan mucho dinero. En el tema de la demanda, por supuesto que hay todavía mucho que hacer. Se habla mucho de la necesidad de regulación en materia de eficiencia. La regulación de baterías que está por sacar la CRE va a ser todo un tema porque pareciera que está poniéndole o encareciendo varios de los proyectos para tener compensación y que esta intermitencia que tanto critica SENACE de alguna manera pueda compensarse. Pero bueno, el hecho es que algo vamos a poder ir encontrando y con respecto a esa zona, como veíamos ahorita en la gráfica, pues además del proyecto de Acciona y otro tipo de proyectos, se ha habido cierto desarrollo. La verdad es que en donde llegas a tener un buen proyecto, pues vienen los que siguen y recogen los frutos del anterior y eso creo que ha ocurrido fuertemente en la venta. Por supuesto que tenemos todavía pendiente la línea de transmisión que cancela la administración pasada, que iba a permitir traer buena parte de toda esa generación hacia el centro del país, pero pues no está porque lamentablemente, aunque nos gusta ver estos escenarios donde la política no impacta, a veces sí. Pero tratando de subirnos sobre ese mismo punto, yo recuerdo hace un par de años, yo creo que ya fueron 3, Bernardo, estábamos a plena pandemia y que teníamos el gusto de vernos los viernes en la noche, Sí. platicábamos sobre los riesgos y tú me decías a pregunta expresa sobre qué país va a querer invertir, me decías los boards, los consejos de administración de las empresas, a menos de que estés empresas americanas o ya metidas en México, no nos voltean a ver. Somos un país, entiendo, de altísimo riesgo financiero, en buena medida precisamente porque la política impacta. Y hasta que no haya un cambio de política pública, probablemente muchos de esos capitales no regresan. Pero entonces te quiero hacer una pregunta distinta a la que te hacía hace 3 años. Más bien ahora entonces quisiera preguntarte, ¿qué es lo que están haciendo esos países? Que sí atraen inversiones, no sé, Guyana es un caso tremendo, pero a lo mejor podríamos hablar de cosas no necesariamente en oil and gas, sino un poquito más en electricidad limpia. ¿Qué están haciendo esos países que sí logran atraer inversiones en infraestructura energética limpia, que están logrando atender o hacer su parte para la atención de la crisis climática? Bueno, la realidad es que esto, todo hay que decirlo, en el momento actual no necesariamente está ligado a la crisis climática. Mm. O sea, los países tampoco son tan buenas ondas, ¿no? No, no. Sí, hay países más bonitos que otros y Suiza tiene muchos relojes y queso, pero eso no quiere decir que estén muy preocupados del asunto ambiental. O sea, sí están, pero aquí ¿qué están haciendo esos países? Pues están permitiendo literalmente, están permitiendo que la lana entre y están regulando la forma en la que permiten que esa lana se use y después en la que permiten que por ejemplo, esa electricidad que se genera, se genere de determinada forma, con emisiones correctamente o bien acotadas, con transparencia, con certeza jurídica y comercial, y esto no, o sea, no estoy hablando ni del santo grial, ni de alquimia. Esto es algo que hacen todos los países porque hay que pensar en que es como aquí, ¿no? Oye, ¿y ahí de dónde sacan la energía? Pues del gas. Ya, pero los proyectos solares, no, también. Pero este país sigue dependiendo en buena medida de la generación con gas, porque el asunto solar se les acaba de ocurrir hace escasos 7 años, 8, 10 años. Entonces, en 10 años no puedes sustituir una demanda de 25,000 megawatts con renovables porque no se puede. Entonces, lógicamente hay que pensar o planear esas inversiones en el tiempo y entonces hay que, además de planearlas, hacerlas atractivas. ¿Cómo? Con un marco regulatorio que no se mueve según los designios de alguien que se despertó de malas en la mañana y como tiene diarrea, pues dijo que ya no se puede hacer yo qué sé qué, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, tiene que haber certeza jurídica y esto no lo digo por la reforma al Poder Judicial, no. Lo digo porque al final... Pero sí.
A ver, México ya significaba incertidumbre. Y esto sí lo voy a decir porque lo tengo que decir. México, todo el sexenio anterior significó incertidumbre para mucha gente. Y no fue necesariamente que muchas empresas se fueran de México, empresas de energía me refiero, se fueran de México, sí. Pero ya no fue ninguna. Claro. ¿No? A mí en aquel entonces que estaba yo en Aqua Power, ¿no? Pues me decía el CFO de Aqua Power, es que a México no vamos a ir, o sea, no les voy a dar ni $1, ni siquiera para comprar bases de licitación. No me da la gana. No le daba la gana a él. Claro. Y yo no lo culpo. Porque la incertidumbre jurídica no necesariamente implica reformas al Poder Judicial. Implica que estás viendo que básicamente lo que sucede es que las instituciones le valen un pepino al Ejecutivo, y cuando al Ejecutivo las instituciones le valen un pepino, los financieros lo que ven es riesgo. No ven a un tipo muy simpático diciendo estupideces en la tele. Ven una señal roja así grandota, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los países? Producen regulación, la aplican, ¿no? Y le dan chance a la raza de que vaya y haga lo que tenga que hacer. O sea, al final hay que pensar que no todos los países tienen todos los recursos o los mismos recursos que otros, entonces las soluciones a nivel local son diferentes. Pero si lo que necesitas es energía y no tienes el expertise o la tecnología o los recursos, los tienes que traer de algún lado. Y normalmente, ¿no? Cuando la gente es inteligente, los estados no se meten en cuestiones de negocios. Lo que hacen es decir, mire usted, ahí hay 25,000 megawatts. Dígame usted cómo los va a desarrollar. Dígame de a cómo, y yo lo dejo que opere para que recupere su lana, pero usted va a pagar la inversión, usted va a financiar el proyecto. Usted me va a pagar a mí por conectarse a mi red eléctrica, una buena lana, y ya luego se lleva su lana usted, ya que yo le compre la energía que le tengo que comprar, pero me va a comprar el gas, me va a pagar la interconexión. Y además, aquí tiene usted las 3 toneladas de marco regulatorio al que tiene usted que apegarse para poner su proyecto ahí, sea que lo vaya a poner. Ya está. El papel de los gobiernos es ese. Y no lo digo porque, oye, es que la Claudia y el ANLO, no. Lo digo porque si tú miras la forma en la que los países más eficientes gestionan estas cosas, es esa. Tienen una regulación que cumplen a rajatabla, y eso a los privados les gusta, porque entonces saben a qué atenerse y entienden claramente el tamaño del riesgo, que pues es lógicamente lo que tienen que gestionar. Están arriesgando su lana, pues por lo menos que sepan que la pueden arriesgar sin temor a que un día de estos alguien les salga con que a Chuchita la bolsaron. Sí, bueno, una flor no hace primavera, creo que estoy de acuerdo con eso. Pero también creo que lo que envuelve una acción, como lo puede ser una reforma, es importante, ¿no? Entonces, como tú dices, si no hay instituciones, hablando de certidumbre jurídica, si no hay instituciones a las que tú puedas acudir, si los tribunales tienen muchísimas dificultades para procesar y para dar sentencias apropiadas, si tú tienes un problema y no tienes la confianza de tener una impartición de justicia que tú consideres que al menos va a ser imparcial contigo, creo que entonces estás así como tirando fichitas de dominó, y si de repente un día para otro te cambian medio poder judicial, cosa que jamás había sucedido, y los que sí se quedan, de repente no sabes si un tribunal de disciplina los va a dejar emitir las sentencias que ellos consideran respecto, que van conforme a derecho, vaya, pues se va volviendo una cosa sobre otra. Y entonces tenemos esta parte en justicia, y algo similar pasa en el tema de transición energética. Si tú quieres como país avanzar en un tema de transición energética, pero de repente ya las instituciones que iban a hacer tu regulación, pues ya andan medio cojas, ¿no? Y luego los planes de regulación no están poniendo las prioridades en las metas ambientales. Y luego la parte de infraestructura tampoco realmente está haciendo las innovaciones y las revisiones de eficiencia que se necesitan. Y luego las
las personas que deberían estar haciendo revisión y monitoreo y verificación tampoco están logrando que se hagan esas verificaciones. Entonces, necesitamos salir un poco de la caja. Cuéntanos, Bernardo, un proyecto innovador que tú hayas dicho, esto deberíamos estar haciendo. Mira, ya hasta se me quitó la tos. Lo que pasa es que realmente, así como lo planteas, ¿no? Bueno, no como lo planteas tú, sino como lo veo yo, estamos hablando casi de magia negra, pero no funciona así. La realidad es que lo que acabas de describir es un marco, es un marco legal, regulatorio y técnico muy complicado, ¿no? Que implica un riesgo enorme. Y al final, si yo voy a meter dinero a México, lo que tengo que, o sea, tengo que estar seguro de que voy a ver mi dinero de regreso. No ahora, ¿no? Pues tú pones un proyecto y tienes 25 años para operarlo y lo que tú quieras, y en esos 25 años, pues ya vendrá la lana. Pero si ni siquiera sabes si te van a dejar terminar el proyecto, por la razón que sea, ¿no? Pues la mayoría de las empresas tienen dos palabras muy buenas para describir esa situación y son puro y chile. O sea, no voy. Porque no voy, ¿no? Y yo creo que no se puede culpar a un privado por no querer arriesgar su dinero más de lo necesario, porque al final es riesgo. No, para nada, los entendemos. La incertidumbre es también para los de dentro, ¿no? Los entendemos. No lo digo necesariamente porque, es que los privados son, los privados lo que quieren hacer es ganar lana, ya está, para eso están ahí, ¿no? El problema finalmente aquí es que los privados, pues quieren ganar lana y eso está muy bien, y los privados, aquí es donde no es problema, los privados son los que están asumiendo ese riesgo. El grave error del gobierno mexicano y de otros, pero el gran error del gobierno mexicano es que están asumiendo riesgos que no tienen por qué asumir. Utilizar dinero público para pagar cosas como Dos Bocas y como para seguir subsidiando a la CFE. Me van ustedes a disculpar porque yo entiendo las instrucciones del podcast y lo que sea, pero es una reverenda pendejada con todas sus letras, ¿no? Y lo es porque el dinero del gobierno no es del gobierno, es dinero de los contribuyentes. Pero los contribuyentes no tienen por qué pagar las pendejadas del gobierno. Para eso están los privados que tienen mucho dinero y que están dispuestos a arriesgarlo en una serie de proyectos y de iniciativas que el gobierno emite y que el gobierno regula y ya está. Pero si no tienes esa claridad en términos de emisión de expectativas y de objetivos y luego de regulación, yo lo siento. Nadie con dos dedos de frente va a meter dinero ahí. Claro, o sea, yo veo todo, en algún momento lo platicaremos, pero veo sin brújula, sin metas, sin un plan con dirección, esto no está. Pero ¿a poco no existen, o sea, un proyecto padre? Por ejemplo, ¿existen mecanismos de captura de carbón? Eso, o sea, carbón. Mira, ahora mismo TAC está haciendo carbon capture en el Reino Unido. Y están utilizando dióxido de carbono capturado de la atmósfera para inyectarlo en pozos, en depleted wells, o sea, en pozos donde ya no puedes sacar ni gas ni petróleo, ahí están metiendo el CO2. En lugar del nitrógeno que usó Pemex, CO2. Por ejemplo, no, pero lo que pasa es que el nitrógeno, bueno, tú eres más enterado que yo, pero el nitrógeno se usa también para presurizar, o sea, para empujar el material. Pero lo que están haciendo estos señores y no son los únicos, lo digo porque me lo contaron, me contó esta gente de TACA, ¿no? Y está chido, lo que están haciendo es traerse, o sea, el CO2 capturado, lo están inyectando en los pozos, y luego el mismo BOP que se usa para cerrar el pozo, pues es lo que se va a quedar ahí cuando cierren el pozo, y ya está, entonces el CO2 quedará ahí atrapado, ¿no? Capturado para siempre. Ese es de 400,000. Está todo este boom del hidrógeno, que el problema del hidrógeno es que está muy en pañales, entonces tampoco
Hay mucha gente muy emocionada con el hidrógeno y tienen toda la razón, pero es muy temprano como para pensar en el hidrógeno como una solución eh, efectiva porque pues el hidrógeno es difícil de manejar, es caro de producir y de momento gastas más energía produciendo el hidrógeno que la energía que vas a producir con el hidrógeno. Entonces, no es un proceso eficiente de momento. Están ahora mismo en Escocia montando una serie de proyectos de turbinas submarinas, que es la misma terapia que eólica, pero en lugar de una turbina eólica, lo que tienes es una hélice para barco fija al fondo del mar, que funciona con las mareas, por ejemplo, que me parece una solución maravillosa, que no es nueva, ¿eh? Esto se viene experimentando hace tranquilamente 20 años con el asunto. Y claro, esto nos da una idea muy buena de qué tanto tiempo puede tomar desarrollar una tecnología para que realmente sea eficiente en términos de trabajo, pero que sea eficiente en términos financieros también, porque la lana va a seguir siendo si no el principal, uno de los factores principales para desarrollar tecnología y para investigación, ¿no? Nada de esto se puede hacer sin I+D y pues, la I+D, aunque cuesta mucho dinero. Proyectos chidos, el ITER en Francia, que lo que están haciendo básicamente es construir un tokamak, que es un reactor ahí demencialmente machín, para producir plasma, ¿no? Para producir plasma, para calentar agua, para producir vapor, para mover una turbina. Okay. Y me río porque después de 160 años, Fulton tenía razón, el vapor sigue... ¿Seguimos con vapor? Exacto, el vapor sigue siendo una fuente de potencia espectacular, ¿no? Pero, o sea, me quiero referir a que está maravilloso el ITER, sí. El ITER es la solución a todos los problemas de la humanidad, ni siquiera lo saben en el ITER. La idea del ITER no, lo que pasa es que digamos que el ITER de alguna forma crea su propio combustible. O sea, estoy diciéndolo muy a lo idiota, ¿no? Porque produce plasma, básicamente lo que estás creando es tu propia microestrella ahí en tu tokamak, ¿no? Y entonces producirás vapor para mover tu turbina, para generar electricidad. Uh-huh. El ITER está donde estaba la nuclear hace 60 años, que los reactores eran unos animales tremendamente grandes a estas alturas de la vida. Mira, ese es el toque bonito aparato, es que a mí de verdad el ITER me encanta. No, a ver, yo estuve de hecho en un proceso de selección para trabajar ahí. Luego me botaron a la roña, ¿no? Pero llegué a la terna final, no, lo digo con orgullo, llegué a la terna final del ITER, ¿no? Esto es una maravilla. O sea, lo que está sucediendo ahí en eso que ves que es como un bolillo, ¿no? Ahí en medio, ese es el tokamak. Sí, claro. Que es un cuerpo toroidal. Entonces ahí, bueno, lo que haces es generar un campo acá mega chido y entonces produces plasma y entonces quemas el plasma y entonces calientas el vapor. O sea, es una maravilla. Uf, mira qué cosa, esa es la cámara del plasma. Ah, qué bonito, qué bonito. Es espectacular, ¿no? ¿Esto podría ser una solución? Sí, pero ni siquiera lo saben en el ITER. Este no es un proyecto de generación, es un proyecto de investigación en el que están metidos 14 países y le están metiendo toda la feria del planeta, porque si finalmente se consigue controlar esa producción de plasma y esa generación, etcétera, etcétera, esta podría ser una solución muy buena, ¿no? Pero también, a ver, no puedes dejar de lado la nuclear, que lo que decíamos es, hace 60 años un reactor nuclear era del tamaño de porque el tamaño de esta imagen, una persona, ¿ves una manchita azul que hay arriba, arriba del anillo verde de la parte superior? Ese es más o menos el tamaño. Sí, ahí cabe una persona. Sí, esto es una mega madre, para acabar pronto. Sí. Es inmenso. Así es como eran los reactores nucleares. La tecnología de reactores nucleares modulares son reactores del tamaño de un coche. Incluso están diseñando reactores que están a toda madre, pero bueno, están a toda madre. Porque lo que pasa es que tú tienes tu reactor ahí generándote, mira qué bonito. Tienes tu reactor ahí generándote electricidad y cuando se acaba el combustible, no cambias el combustible. Es como las Coca-Colas, te dejan un reactor nuevo y se llevan ese. Y ya ellos lo rellenan,
recuperan el combustible, lo reacondicionan. Hay reactores que están diseñados para trabajar con, esa es una de las acciones del Tocama. Hay reactores que están diseñados para trabajar con combustible depletado de otras centrales nucleares. O sea, proyectos hay, tecnología hay. Se está gastando muchísimo dinero en investigación y desarrollo. Luego hay que ponerlo a andar, ¿no? Por supuesto. Esto es un proyecto bonito. Mira el tamaño de los señores. Sí, ¿Te acuerdas lo que es la cámara, que es como el bolillo? Ese es ese espacio que se ve a la derecha de la foto. Mira el tamaño de estos pobres güeyes ahí de las naves. Eso es un animal. Y es un proyecto increíblemente bonito, no solo por la tecnología, sino por... O sea, hay, no me acuerdo, 13 o 14 países ahí metidos. Y son una manga de científicos locos, ¿no? Que lo que están haciendo es construirse su propia estrella para producir electricidad. A mí me parece fascinante, auténticamente fascinante. Y ojalá, ¿no? Hubiera más inversión en este sentido. Y entonces, oye, es que esto es tecnología. Ojo, hay que voltear a ver nuclear. ¿No? Y desmitificar nuclear también, porque hace no mucho estaba yo en un space donde me decían, oye, pero es que los reactores modulares se los va a robar el narco y va a generar bombas. Entonces, no, güey. No funciona así, güey. No. No, eso no funciona así. También es verdad que falta mucha información y que muchos de nosotros, pues no somos muy de andar de metiches leyendo babosadas, ¿no? Pero soluciones hay, proyectos hay. Algunos sí somos. Algunos sí somos de leer. No, quiero decir, mira, soluciones hay, proyectos hay, la transición energética hay por ahí. Es que hay que conseguir una transición energética justa. No, la transición energética no es justa. No. La transición energética tiene que llegarle a todo el mundo, porque sin energía y sin agua no hay vida en el momento actual. Pero la transición energética no puede ser justa, porque unos van a tener que gastar mucho más dinero que otros y porque muchos la van a ver llegar más tarde, no porque no tengan dinero, sino porque simple y sencillamente tienen que gestionar una serie de cosas antes de que la transición energética sea factible. Pero en ese sentido, creo que las grandes personas son aquellas que están dispuestas a plantar un árbol en cuya sombra saben que no les va a tocar descansar. Estimadísimo Bernardo, ha sido un gigantesco placer tenerte en esta ocasión Desde el Umbral. Un enorme abrazo hasta Abu Dhabi, desde la Ciudad de México. Es verdaderamente fantástico escucharte. Muchas gracias, amigo. Chicos, muchas gracias por la invitación. Ya saben que a mí, si me dan el micrófono, luego quitármelo es un problema. Pero pues, les agradezco enormemente. La verdad es que es un auténtico placer y un gustazo verlos, porque pues, nos estamos viendo acá en la cámara y todo, ¿no? Sí. Y bueno, pues discutir insisto, mi querida Viviana y mi querido David, esto da para un par de cajas de whisky, así que hay que pensar en ponerle fecha a esa discusión. Claro. Nos las debemos, no se diga más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo inmenso a ambos. Muchas gracias, un abrazo, muchísimas gracias, Bernardo, David, Jaime, que está por ahí detrás de cámaras, muchas gracias. Auditorio, este es un espacio dedicado para hablar de cambio climático y transición energética, porque creemos fervientemente, aquí en Desde el Umbral, que tenemos un punto de vista privilegiado para observar cómo la humanidad llegó hasta aquí en materia energética, pero también para tener una visión hacia un futuro mucho más amigable con el medio ambiente y con todas las personas para un futuro sostenible. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales, un nuevo espacio para la comprensión de los desafíos y soluciones en el camino hacia el futuro de la energía, con entrevistas a líderes y expertos del sector energético mexicano. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Síguenos en Twitter en @desdeelumbral. Producción a cargo de RH Media.